Use como usted lo sabe hacer, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano es con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga a todos los hermanos, los amigos que nos acompañan esta noche. Le damos la bienvenida en el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret. Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 5. Evangelio según San Marcos capítulo 5. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Les saludamos a todos y nos encontramos contentos de poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Dios me ha dado la oportunidad de poder estar aquí para traer el mensaje. Estaba en la casa inquieto y desde hace unos días Dios puso el sentir de que pudiera estar aquí en este lugar. Gracias a Dios. Ya lo di en todos, San Marcos capítulo 5, del verso 1 en adelante. También saludamos a los que están allí viendo, escuchando el mensaje a través de internet, por Facebook, a los que están allí detrás de la página Cristianos en la Misión. Le damos también un saludo cordial a todos ellos y esperamos también que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. ¿Ya lo encontraron todo? San Marcos 5:1, vamos a leer todos juntos unos pasajes aquí. Este pasaje dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí también cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él, o sea Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Gracias a Dios. Una vez más estamos aquí delante de la presencia del Señor y mirando cómo Dios hace obras maravillosas, ¿verdad? Cómo Dios, aleluya,
hace cosas maravillosas en la vida del ser humano. En esta noche, pues, meditando en este pasaje, meditando en este tema, viendo cómo Dios liberta, le he puesto a este tema o a esta lectura de la palabra de Dios allí un título, y es, aleluya, libres por el Señor Jesús. Libertados, ¿verdad?, por el Señor. Y yo creo que hay algo que, si el ser humano lo pudiera hacer, si el ser humano pudiera cambiar al otro ser humano, yo me imagino que daría mucho, ¿verdad? Daría hasta mucha plata, mucho dinero, y lo que no tuviera para ver cambiar quizás a un hijo que esté endemoniado, a un hijo que esté en la droga, a un hijo que ande en cosas, cautivos por el pecado, por la maldad. Yo creo que el ser humano estaría dispuesto a pagar lo que fuera, con tal de que su familiar, su amigo, su familiar o su vecino, o lo que él más quiere, sea libre de aquello. Y mire la condición en que se encontraba este hombre. La Biblia dice que el Señor Jesús vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y los Gadarenos era un lugar, Gadara era un lugar donde se le podía solamente llegar, era a través de barcas. En ese tiempo era como una isla y no se podía llegar a pie, no se podía, si no era en un barco, en una barca allí. Y eso fue lo que hizo el Señor. Así que este hombre estaba acostumbrado a que estaba alejado de su familia, alejado de sus amigos, alejado de su entorno, de su familia, en sus casas. Ya no moraba en la casa de él con sus hijos o con su papá, con sus hermanos, como él lo tenía, no. La Biblia dice que su morada era en los sepulcros, era lejos de la ciudad, era lejos de su familia. Era un momento, una dificultad muy grande en la vida de este hombre. Él estaba siempre en Gadara, en esa isla, viendo que llegaba siempre alguien diferente, que llegaba alguien a visitar ese lugar. Era un lugar donde llegaba mucha gente a visitar. Pero un día aparece un personaje diferente. Un personaje que cuando él lo vio, dice la Biblia que corrió y se postró a los pies de él. Porque era tanta la necesidad, era tanta la angustia que había en este hombre, que cuando vio y sintió la presencia de Jesús, porque Jesús cuando llega a un lugar, Él con su autoridad y con su poder impacta en el corazón del ser humano. Cuando él sintió la presencia de Jesús en Gadara, aún los mismos demonios comenzaron a temblar, porque sabían que el que había llegado era el mismo Dios manifestado en carne en ese lugar. Y por eso, cuando ellos lo ven, él ve al Señor, salió corriendo y se postró en tierra. Y los demonios comenzaron a clamar a gran voz, diciendo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque usted sabe una cosa, nosotros a veces no sabemos quién es Dios, no sabemos quién a veces es Jesús, pero los demonios sí saben quién es Jesús. Y los demonios tiemblan solamente ante la presencia de Dios, temen a la presencia de Dios, son atormentados solamente por Dios. Y cuando vieron a Jesús, le dijeron: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque el Señor Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron: Legión, porque somos muchos. Había más de 2000 demonios metidos en ese hombre. Y el Señor los sacó de ese cuerpo y ellos pidieron permiso para entrar a un hato de cerdo, y el Señor le dio el permiso. Y aquellos hatos de cerdo, al sentir la presencia de los demonios, se fueron detrás de un despeñadero al mar y se ahogaron todos. Hubo una gran pérdida material para los dueños de aquellos cerdos, pero hubo una mayor ganancia para un ser humano que necesitaba el poder de Dios, para alguien que necesitaba tener un encuentro con el Señor. Y sabe que aquella presencia de Dios en ese lugar hizo que la gente se preocupara, que la gente se levantara en contra del Señor, al ver que sus cerdos, que la forma de ganarse la vida se estaba perdiendo y se había ido por despeñadero hacia el mar. Y tenían puesta su mirada solamente en lo material o en lo económico, pero no se daban cuenta que había sido rescatado un hombre, que ahora lo veían cambiado, que ahora lo veían diferente, que ahora lo veían vestido, gloria al Señor, en su cabal juicio, hablando bien. No era el mismo que dice la Biblia que se atormentaba, que se sajaba, se hacía daño en su piel. No era el mismo que estaba allí durante mucho tiempo y ellos lo conocían. Un hombre que estaba acostumbrado quizás a alimentarse de la basura, alimentarse de las cosas que le regalaban, que la dejaban por allí tirado. Es más, le tenían miedo porque aún le ataban con cadenas y él la reventaba, porque los demonios que estaban en él eran muy fuertes. Pero sabe que al ver ellos, ahora que aquel hombre ha sido cambiado, que ha sido transformado, les preocupa más lo material, les preocupa más los cerdos, les preocuparon más las cosas, lo que se había perdido. Y comenzaron a levantarse en contra de Jesús. Yo quiero que usted y yo en esta noche podamos meditar de que podemos dar cuenta que el ser humano no se puede libertar por su propia cuenta. El ser humano no puede cambiar por sus propios medios. Hay gente que ha tratado de cambiar, que lo llevan al psicólogo, que lo llevan quizás allí donde a los tomadores de ron, ¿cómo se llama? Que le llaman a los que lo llevan para que se... Anónimo, ¿cómo es este? Alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y allí hay personas que se levantan y los ayudan por un mes, 2 meses, 3 meses, pero luego cuando salen vuelven a hacer lo mismo y hasta peores, ¿verdad? Y hay otros que lo llevan a otra parte y les ayudan por un tiempo, pero vuelven a hacer lo mismo, vuelven a ser peores. A drogadictos lo llevan para rehabilitarse, pero vuelve a ser peor, vuelve a ser... Y sabe una cosa que me llama la atención, lo que el Señor hace. El Señor solamente libertó a aquel hombre. Jesús lo libertó de ese cautiverio en que él vivía, de esa vida que él llevaba. Y tanto es el poder de Dios que el hombre quedó transformado. El hombre quedó en su cabal juicio. El hombre ahora lo vemos diferente. Jesús lo había cambiado. Jesús no necesitó ayuda de más nadie, porque el Dios que nosotros predicamos es el único que cambia y transforma el corazón del ser humano. El Cristo que nosotros predicamos tiene poder para cambiar la vida de cualquier persona. No importa lo que haya sido, lo que sea o lo que es, Él puede cambiarlo, Él puede transformarlo. Y aquel hombre, al verse libre y viendo que a Jesús lo iban a echar, viendo que a Jesús lo iban a echar de aquellos contornos, dice la Biblia que él también se fue tras aquel hombre, tras Jesús.
se fue para irse con él. Y parece que ya estaba montado en la barca. Ya se había montado para irse con el Señor. Porque ¿para dónde más iba a coger? Quizás ya en su casa no lo querían. Los amigos se habían olvidado de él. La familia lo tenía olvidado. Vivía lejos. No sé cuántos años registra que este hombre estuvo a las afueras viviendo en los sepulcros y haciéndose daño. Y sin ropas, cabellón, con las uñas largas y todo dañado. No sé cuánto tiempo. Pero ahora el que había cambiado su vida se pensaba ir. ¿Qué más podía hacer él? Yo me voy detrás, me voy con el que pudo cambiarme, el que pudo ayudarme, el que pudo hacer algo por mí. Cierto que nosotros también hacemos lo mismo, ¿verdad? Desde el día que Dios cambió nuestra vida, desde ese día le seguimos. Desde ese día no le dejamos. Desde ese día nos agarramos de él y le decimos: Señor, donde tú quieras, donde tú vayas, yo también voy. ¿Verdad? Gloria al Señor. ¿Y por qué? Porque Él es el único que ha podido cambiar nuestro ser. Y parece que cuando estaba ya para irse, el Señor le dice: un momento, tú no te vas conmigo. Tú no te vas conmigo. Y aquel hombre como que se entristece y le dice: lo que pasa es que tú te vas a ir conmigo, porque le dice: yo quiero que tengo un trabajo para ti. Un trabajo para ti. ¿Y cuál es ese trabajo, Señor? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gloria al Señor. Vete a tu casa, vete a tu casa. ¿Saben, mis hermanos, en esta noche, que yo quiero recordarles en esta noche, que si este lugar debiera estar lleno, son de los que están en nuestras casas. Este lugar debiera estar lleno, y cada culto de barrio debiera estar lleno. Es cuando nosotros vamos a nuestra casa. Es cuando nosotros obedecemos al Señor y hacemos como hizo este hombre, que vamos a nuestra casa y le contamos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. Cuando comenzamos a entrar en nuestro hogar, en nuestra familia, le comenzamos a contar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Aleluya. Este hombre dice que comenzó a contar, aleluya, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él comenzó a decir lo que el Señor había hecho y cómo Dios había tenido misericordia de él, cómo Dios lo había cambiado, cómo Dios lo había transformado en una persona de bien ahora, en una persona que se podía hablar, que se podía acercar a ella. Dios también quiere que nosotros podamos levantarnos, aleluya, y que prediquemos. No necesitamos exégesis, no necesitamos homilética, no necesitamos saber tanto de nada. Este hombre no necesitó ni estudiar ni nada, pero sabe una cosa, que él fue con el mensaje que el Señor le dio, con el mensaje vivido. El mensaje más efectivo es el que usted ha vivido con el Señor, el que usted ha tenido la experiencia, que Dios lo ha cambiado, que Dios lo ha transformado, que Dios te ha perdonado, que Dios ha hecho de ti una nueva criatura. Eso es lo que Dios quiere que tú publiques. Eso es lo que Dios quiere que tú le hables a tu familia, lo que le digas a tus vecinos, que Dios te ha cambiado, que Dios te ha ayudado. No sé quién eras tú antes, no sé qué Dios hizo en tu vida, pero cada uno de nosotros tenemos algo que contar, algo que decir de lo que Dios ha hecho en mi vida, algo que contar de lo que Dios ha hecho. Aleluya. Yo antes de venir para acá, yo estaba pensando, decía, a veces uno como que de pronto se vuelve hasta cansón, ¿verdad? Contando quizás siempre lo mismo, quizás contando siempre de dónde uno, el Señor, lo sacó. Pero es la verdad
Eso es lo que contamos, porque eso fue lo que vivimos con Dios. Eso fue lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo siempre cuento de que viviendo uno de los peores momentos de mi vida, estando tan joven, de 18 años, y a pesar de eso, me sentía triste, atribulado, me sentía quizás en una condición en que no le encontraba como ese sabor a la vida. Y a pesar de que andaba y tenía, como yo les he dicho otras veces, tenía un picó, tenía una cantina, una gallera en compañía con un señor allá arriba donde teníamos el picó y la cantina, y parece que eso no llenaba el vacío que había en mi vida. A pesar de eso, yo me sentía triste, me sentía a veces agobiado y sentía que los problemas eran tan grandes. Al acostarme, cuando tenía los 18 años, me iba a acostar. Yo dormía en cierto lugar donde tenía un taller, y allí en las noches, donde nadie me veía, donde nadie me observaba, yo lloraba en ese lugar. De 18 años, un joven llorando, quizás por los problemas que nadie conocía, pero me sentía triste. Pero allí comenzaba a clamarle a Dios, a decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y sabe que Dios extendió su mano de misericordia, y un día Él cambió mi corazón, cambió mi vida. Un día Él me sacó de la cantina, me sacó del picón, me sacó del billar, me sacó de donde yo andaba metido, y me dio una vida nueva. Gloria al Señor. Y sabe que Él me dijo también: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Sabe que el primer día que fue, cuando me invitaron a un culto, el primer día que me invitaron a un culto, ¿sabe qué fue lo que hice? Y yo todavía no había ido al culto, iba a ir apenas, me invitaron el viernes, y me invitaron para el lunes allá en la casa del hermano Alfonso Pérez. La hermana Elizabeth fue la primera que me invitó, y cuando yo estaba pendiente ese día, ese viernes, todo el sábado y domingo me la pasé pensando en que me hayan invitado a un culto. Y fui, pero antes de ir, ¿sabe qué hice? Cogí a mis hermanos, todos mis hermanos, llevé como 5 hermanos míos, los llevé al culto, eran menores que yo. Al único que no llevé fue al mayor, porque creo que no sé si esto estaba ahí, no sé, pero yo les dije: me invitaron a un culto el lunes allá, y lo primero que hice fue invitarlos a ellos, y me los llevé a ese día, a ese culto, y ese día predicaron y entregué mi vida al Señor. El hermano Alfonso oró por mí, y allí Dios cambió mi vida. Cuando me levanté de ese lugar donde habían orado por mí, yo sentí que el Señor me hacía caminar como en el aire. Sentí que me habían quitado un peso de encima. Sentí que mi vida era otra. Y yo me sentía como en el aire. Y para no alargarle tanto el testimonio, ¿sabe? Que mis hermanos y mis hermanas fue lo que me tuvieron que llevar casi a la casa, agarrado por los hombros, porque yo iba como en el aire caminando en bendición y llorando. ¿Por qué? Porque eso fue algo especial. Yo no sé cómo Dios ha tratado contigo, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios ha hecho un milagro en tu vida, pero sé que tienes algo que contarle a tu familia, algo que contarle a tus vecinos, algo que contarle al amigo, a tu amiga. Aleluya. Y en esta noche es una noche especial para que tú puedas tener un encuentro con el Señor. Y si tú no has comenzado a predicar, a invitar a alguien para el culto, invitar a alguien para que conozca al Señor, esta es la noche. Esta es la noche que tú puedes decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero seguir anunciando, yo quiero seguir predicando, yo quiero seguir llevando el mensaje de salvación. Esta noche el Señor nos anima a que seamos pregoneros de justicia, pregoneros del Evangelio. Aleluya, los pies que caminan para llevar las buenas nuevas de salvación. Cristo quiere usarte, Cristo quiere ayudarte, Cristo quiere usar tu vida, aleluya, en favor de tu familia, en favor de tus amigos. Yo les invito a estar en pie, tenga la amabilidad. Y si tú en esta noche quieres decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, para que
me ayudes para predicar tu palabra, para que me uses, para que me llenes de tu gracia, de tu poder, para que pueda yo predicar con libertad que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En esta noche yo te invito a que levantes tu mano, allí donde estás. Aleluya, levanta tu mano y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él te ayude, que Él fortalezca tu vida. Si llega aquí, hay alguno de los que están aquí que no ha sido bautizado en el nombre del Señor y quiere que oremos para usted, vamos a orar para que Dios te ayude, para que Dios te liberte completamente. Y no digas, no es que no me he podido bautizar por esto o por aquello. Dios te puede ayudar en esta noche, puede cambiar tu vida. Aleluya. Así que levanta tu mano y vamos a orar todos. Eterno y soberano Dios, Padre celestial, Dios grande, Dios maravilloso, adoramos y bendecimos tu nombre, mi Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor Jesús, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, y aconsejarnos cada día más, Padre amado. Oh, Jesús de Nazaret, qué bueno.